Sí. Venimos a entregar una solicitud de juicio político en contra de Alejandro Gertz Manero. Permíteme tantito, déjame hablar a jurídico. Gracias. ¿Se puede poner el tantito, por favor? Aquí al frente a todos, por favor, gracias. Mi nombre es Alonso Castillo Cuevas, vengo con mis hermanos Ana Paula Castillo Cuevas y Gonzalo Castillo Cuevas. Primero que nada, gracias a todos los que están aquí presentes, ya que ustedes son el vehículo para difundir un asunto que nos incumbe a todos, ya que es de interés y de seguridad nacional. Hace unos momentos, junto a mis hermanos Ana Paola y Gonzalo Castillo Cuevas, presentamos una denuncia en contra de Alejandro Gertz Manero en su carácter de fiscal general de la República, solicitando que se inicie un juicio político en su contra por las infracciones graves y sistemáticas a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas leyes federales relacionados con actos y omisiones que ha realizado Alejandro Gertz Manero como servidor público. Cuando el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, logró el encarcelamiento ilegal de nuestra madre, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, el fiscal nos extorsionó y amenazó a mí y a mis hermanos que nos incrimináramos con un delito que fabricó. En la conversación que sostuvimos con Alejandro Gertz Manero, él agendó una reunión con el subprocurador Juan Ramos, a quien le pidió que se reuniera con nosotros. Atendimos a esa junta y en esa junta el subprocurador Juan Ramos también nos exigió la confesión ilícita que días antes nos había exigido el fiscal general de la República con el objetivo de meterme a mí y a mis hermanos a la cárcel. Estamos ante una escandalosa y vergonzosa violación de derechos humanos y de justicia consagrados en el ordenamiento supremo de nuestro país, tratados internacionales de los que México forma parte y también de leyes federales. Un funcionario público, como ustedes saben, está sujeto a un marco estricto de responsabilidades administrativas, políticas, penales, patrimoniales. Y es evidente para todos que Alejandro Gertz Manero ha incurrido en contra de la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la rendición de cuentas y la eficacia que debe observar en el desempeño de su cargo como servidor, perjudicando intereses públicos fundamentales y los derechos humanos. Alejandro Gertz Manero ha ostentado su cargo para la utilización facciosa de la Fiscalía General de la República, ocasionando un daño irreparable a la Procuración de Justicia de México, ya que ha utilizado esta institución para acciones que van desde utilizar a su procurador Juan Ramos como si fuese su abogado particular y pedirle que no se exija una confesión que tanto el fiscal como el subprocurador saben que es ilícita. Hasta incluso la impugnación que hizo el fiscal general de la República de los amparos otorgados a mi abuela Laura Morán Servín y a mi madre Alejandra Cuevas Morán a través del Ministerio Público adscrito en la Fiscalía General de la República. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el interés de la Federación en nuestra abuela de 94 y de nuestra madre Alejandra Cuevas Morán? Las acciones cometidas por el fiscal general de la República no dejan lugar a duda que ha incurrido en una franca violación a obligaciones constitucionales y legales, por lo que consideramos crucial que se inicie juicio político en su contra por el uso faccioso que ha hecho de la Fiscalía General de la República. Invitamos a todos los representantes, sin importar el partido político, que se unan
a esta denuncia. El país les va a agradecer que el Congreso deje de evadir una realidad que es evidente y nos afecta a todos, incluidas ustedes, diputadas, diputados, y también aprovecho para hacer un llamado a las senadoras y a los senadores. Estamos hablando de la Procuración de Justicia del país, en donde todos ustedes, al igual que nosotros, estamos criando a nuestros hijos, plantando semillas y creando un futuro que en un instante se acaba cuando el fiscal general de la República decide orquestar una fabricación y meter a una mujer inocente a la cárcel. Este caso no es el caso de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, es el caso de la Procuración de Justicia que nos compete a todos, porque en esta persecución no solo fue el fiscal general de la República quien cometió delitos, tuvo cómplices, policías, ministerios públicos, funcionarios, y arrestaron a una mujer de 68 años inocente, no dicho por nosotros que somos sus hijos, sino por las propias autoridades, y que además contaba con un amparo, con una suspensión jurídica que la protegía. Y sin embargo, de nada importó ni la ley, ni el derecho, ni la justicia, porque cuando el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, te persigue, la ley se extingue. Como país, no podemos permitir que el funcionario a cargo de la Fiscalía General de la República viole derechos humanos, extorsione, amenace y nos exija confesiones de delitos fabricados, utilizando a la Fiscalía General de la República, utilizando los recursos de todos los mexicanos. Hoy, nuestra madre, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, sin haber cometido un delito, cumple 417 días encarcelada, lejos de nosotros, corriendo peligro, pero hay que hacer conciencia que hoy es mi madre, pero mañana es la de cualquiera de ustedes, su hija, su esposa, su vecina. Basta que haya un funcionario que tenga más poder para que se masacren las leyes. Y por eso nos hemos presentado aquí, porque creemos que México merece un fiscal general de la República que atienda al país, un fiscal que no viole la ley, un fiscal que no extorsione, un fiscal que tenga integridad, que tenga principios y tenga valores. Muchas gracias. ¿Cuántas y cuáles pruebas entregaron? ¿Qué pruebas trajeron? ¿Qué pruebas trajeron, si fuera tan amable? ¿Qué elementos, documentos? Uno por uno, leemos todos los documentos necesarios para comprobar lo que ha hecho el fiscal general de la República. Tenemos audios del fiscal general de la República en donde él nos extorsiona y nos exige que confesemos a delitos que fabricó. Ahora me gustaría un segundo que mi hermano y mi hermana Ana Paula hablen cuando fueron a la Fiscalía General de la República y se reunieron con el subprocurador Juan Ramos. ¿Cuándo fue eso? Nomás dinos la fecha y qué delitos son los que les pedía confesar. Acá la cámara. Que nos incrimináramos con un delito que inventó, con el mismo delito con el que hoy tiene a mi madre ilegalmente encarcelada y a mi abuela, la mujer más longeva en la historia del país, con casi 95 años, con orden de aprehensión. Y el fiscal, nosotros con la grabación en la mano, nos exigió que nos incrimináramos con un delito que fabricó para meternos a la cárcel. El mismo delito por el que tiene a mi madre ilegalmente encarcelada, homicidio. Homicidio doloso del hermano que fue la pareja durante 52 años de mi abuela. Entonces creo que es importante, por el uso faccioso del que estábamos hablando, que Gonzalo y Ana Paula les cuenten esa experiencia con el subprocurador Juan Ramos. Pero sí están conscientes ustedes que Morena es mayoría en la Cámara de Diputados. Yo, independientemente de quién es mayoría, yo estoy apelando a la conciencia de la justicia del país. No importa si es de Morena, no importa si es del PAN, no importa si es del PRI, a todos nos debe de interesar que la Procuración de Justicia esté en manos de una persona que no sea un delincuente. Y se los estamos diciendo no como un juicio subjetivo, sino con las pruebas y las acciones que han demostrado lo que Alejandro Gertz Manero. Esto no es una cuestión partidaria, ni mucho menos. Yo por eso vuelvo a reiterar mi invitación a todos los diputados, a todas las diputadas, que se unan
es su país también. No podemos seguir pretendiendo como si no pasa nada. Ayer el fiscal vino aquí y hablaron de paz y diálogo. ¿Cómo se puede hablar de paz y de diálogo con una persona que al tener a una mujer inocente en la cárcel nos extorsiona y nos exige confesiones de delitos fabricados? ¿Qué opinión le da de que no agarren a ningún narco? No hay juicios de narcos, pero sí, por ejemplo, Rosario Robles, que está muy cuestionada su prisión, la de su familia, que también está muy cuestionada. Por eso insisto que la necesidad es crucial que tengamos un fiscal general de la República que atienda los más de 100,000 homicidios, los más de 91,000 desaparecidos, pero el fiscal general de la República esté en su casa concentrado, utilizando los recursos de los mexicanos para ver de qué manera termina de aplastar a una mujer de 94 años que fue su cuñada por medio siglo, a su hija que está hace 417 días encarcelada, y a mí y a mis hermanos amenazados por el fiscal general de la República, que quiere que le hagamos una confesión para que también nos meta a nosotros a la cárcel. ¿Han buscado a López Obrador? Que trajeron, por favor, ¿de qué se compone todas estas pruebas? Veo que es una caja la que... Tenemos una caja. Acá las cámaras, por favor. Una caja con todos los documentos, con las violaciones que han cometido. Los ministerios públicos le mintieron a los jueces para lograr resoluciones fraudulentas en contra de nuestra madre. Tenemos la violación la violación a todo el proceso judicial que se ha hecho, desde el auto de formal prisión, que metieron a la cárcel sabiendo que era una mujer inocente, que estaba amparada, y aún así la metieron. Nosotros hemos vivido en carne propia la impunidad, la corrupción, y que cuando un funcionario con el poder de Alejandro Gertz Manero, la ley se extingue, y no podemos permitir como ciudadanos de este país, no solo Alejandro Gertz Manero, ningún funcionario debe estar por encima de la ley, y las acciones que ha cometido el fiscal general de la República están por encima de la ley. ¿Él vendría siendo su tío o qué? Para el Él sería él es el hermano de abuelo postizo. Es nuestro abuelo postizo, digamos, nuestro abuelo político. A ver, pero, o sea, ¿de qué falleció esta persona y por qué él insiste en que hubo un homicidio? El fiscal general de la República nunca ha podido sostener esa fabricación porque Federico Gertz Manero, el hermano del fiscal general de la República, estuvo siempre al cuidado de los médicos del propio Alejandro, que era rector de la Universidad de las Américas en 2015, y las últimas 5 semanas de vida del hermano del fiscal pasó bajo el cuidado exclusivo del fiscal general de la República, que secuestró a su hermano Federico, dicho sea de paso, entró a la casa con Juan Ramos, que en 2015 era su abogado, no era él su procurador, y sin orden de cateo tomaron fotografías, se llevaron documentos, secuestró a su hermano, se lo llevó al hospital y murió abandonado en el hospital el 27 de septiembre. Y de ahí es cuando el fiscal arranca esta persecución jurídica. Durante 5 años, las propias autoridades, la Fiscalía de la Ciudad de México en 2 ocasiones dictaminó el no ejercicio de la acción penal en contra de mi abuela, de mi madre y de mi tía. Sin embargo, cuando el fiscal general de la República llegó y asumió el cargo como el primer fiscal autónomo en la historia del país, inexplicablemente el caso de mi madre lo reactivan, lo envían a la Fiscalía Central para la investigación de delitos especiales y electorales, y en septiembre de 2020 el abogado Alfonso Jiménez O'Farrill, que había ganado durante 5 años porque el fiscal, por más de que trató, no pudo fabricar el delito, pero cuando llegó a la Fiscalía General de la República fue cuando se envió el expediente y arrestan a mi mamá el 16 de octubre de 2020, no presentan una orden de aprehensión, se la llevan directo a Santa Marta, Catitla, y les repito, inocente, dicho por las propias autoridades, y además contaba con un amparo. ¿Hay de por medio alguna herencia o qué es lo que están peleando? No hay ninguna herencia, no es ningún pleito, la gente puede decir es un pleito familiar, no hay ningún tipo de herencia. Alejandro Gertz Manero lo que teme es lo que ustedes como prensa han visto los últimos 2 días. Todo lo que ha salido de las fortunas mala vida del fiscal general de la República, triangulaciones a través de la Universidad de las Américas, con las que compró un departamento en París de más de 2 millones de euros. La casa en la que vive en la Ciudad de México, también adquirida de la misma manera. Ayer salía que tenía más de 100 coches, entre ellos Mercedes-Benz y Rolls-Royce. Hoy sale otra noticia de la inmobiliaria.
¿Por qué está haciendo esto Alejandro Gertz Manero? Porque él tiene miedo que mi abuela de 95 años pueda tener información que constate que su hermano Federico Gertz Manero era el prestanombres y que la fortuna incalculable del fiscal general de la República salga a relucir. Y por eso el fiscal general de la República no solo le interesa quién fue su cuñada y no hizo nada, sino se fue contra nuestra madre y ahora también nos quiere meter a nosotros a la cárcel. Señor, ¿cómo se encuentra su madre y su abuela, su estado personal de salud? Sí, Ana Paula, tú tienes que hablar. Así, pero muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría retomar lo que dicen de la salud de mi abuela. Mi abuela actualmente tiene 95 años de edad, bueno, 94, cumple 95, y de salud está muy grave ya, se está quedando sin vista y lo único que ella quiere es ver a su hija en libertad. Mi mamá de salud se encuentra bien, aunque obviamente después de ya los 417 días que lleva encerrada, pues ha sido algo para ella que ha ido mermando de alguna manera su salud en el sentido de desesperación, ¿no? Porque ustedes imagínense que te meten a la cárcel y que te dejan ahí sin ningún tipo como que no te dan ni siquiera, se fue a la corte, ¿hace cuántos días se fue a la corte? Hace casi un mes. Hace casi un mes se fue a la corte y el ministro Arturo Saldívar no da señales de vida, ¿no? Entonces nosotros queremos de alguna manera expresarles que necesitamos de la sociedad, necesitamos de las mujeres. Esto no puede seguir sucediendo. Ustedes todas, o varias de aquí me imagino que son madres. Yo soy mamá de 3 hijos. Y el país nos compete a todos, es un tema de justicia, es un tema de violencia de género, es un tema donde cómo puede ser que el fiscal general de la República, que es el hombre más poderoso en México, porque nos han dicho varias personas que es más poderoso que el presidente, tenga hoy a mi mamá hace 417 días encarcelada sin pruebas y que toda la sociedad nos estemos quedando callados. ¿Cómo puede ser que estemos permitiendo nosotros que una mujer inocente esté metida en una celda hace 417 días? Entonces, por eso estamos nosotros presentando, aquí está la hoja del sello de recibido del juicio político, que estamos presentando, donde creemos que pues, tienen que tomar cartas en el asunto porque no podemos permitir que se pase por los derechos humanos, ¿no? Que se pase por los derechos de una mujer que tiene 68 años y que ella en ningún momento vivió en la casa del hermano del fiscal, ¿no? La pareja del hermano del fiscal fue mi abuela, que actualmente tiene 94 años, pero en ningún momento mi mamá vivió en esa casa ni se hizo cargo de la salud del señor. Muchas gracias. Al contrario. Yo les preguntaba si ustedes piensan buscar a López Obrador o lo han intentado buscar. Pues sí nos gustaría encontrar al presidente, pero no hemos logrado llegar a él. Ha sido algo que hemos ido como de alguna manera como familia buscando los medios, poco a poco se han ido sumando, ¿no? Les agradecemos muchísimo que nos den la voz que se necesita, porque de alguna manera sin ustedes nosotros no podríamos tener como la cercanía que necesitamos hacia la gente, ¿no? Los medios son los garantes de la verdad, así que muchas gracias. La grabación de la que hablaba su hermano, esa está integrada al expediente que ustedes trajeron a esta cámara. Consta en que es una... pero no sea malito. Acérquese, por favor. Más una cuestión. Dígame. Si nos puedes decir qué es lo que les decían a las cámaras que asistieron, cómo fue que los extorsionaron. Básicamente en una llamada que tuvimos con el fiscal el año pasado, donde Ana Paula, mi hermana, le marcó. En la llamada Alejandro dice varias cosas. En una acepta el trato que tuvo con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Y posteriormente nos cuadra una reunión a mí y a mi hermana con Juan Ramos, nos dice que vayamos a la Fiscalía, esto es a finales de noviembre del año pasado, llegamos a la Fiscalía General de la República en Insurgencia número 20, bajó la secretaria particular de Juan Ramos, subimos a la oficina de Juan Ramos y lo primero que Juan Ramos nos pidió fue, ¿dónde está el documento que les pidió el doctor? En ese momento pues salimos, obviamente yo y mi hermana nos asustamos mucho porque en la llamada del fiscal lo que él nos pide es, en un futuro yo les voy a requerir a ustedes un documento donde acepten la responsabilidad directa o indirecta del caso. Es decir, que el fiscal, como ya bien lo dijo Alonso, está pretendiendo
que seamos responsables de algo que no tiene fundamento, que en expediente se desbarata completamente. Entonces, esto nos lo pide ya con nuestra madre en la cárcel, entonces imagínense todas ustedes que tú tienes a tu mamá metida, en la cárcel y un subprocurador en la fiscalía te exige que dónde está el documento, ¿no? Yo soy madre de 3 hijos y salí aterrada de ahí al decir, ¿qué documento? ¿De qué me hablan? Nosotros somos totalmente inocentes igual que mi mamá, ¿no? Entonces siempre nos dio como mucho miedo también la parte de salir, porque nos decían que nos iban a matar. Entonces, ¿en dónde estamos viviendo? Que es posible que metas a una mujer inocente a la cárcel, pero que aparte exista tal pánico que no podamos decir la verdad. Quiere que se inculpen. Que se inculpen. Así quería, correcto. La idea del fiscal es, como bien lo dijo mi hermano Alonso, meternos a todos a la cárcel, porque el fiscal sigue temiendo que sigan saliendo fortunas malavidas, escándalos, y creo que no tengo que decirles, esto no es un caso de Alejandra Cuevas Morán, es decir, tenemos en la Procuración de Justicia a un hombre que plagia, que persigue, que fabrica delitos, que es sumamente misógino, que hace triangulaciones con la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, que tiene una fortuna incalculable. Es decir, necesitamos que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto, porque no es posible que Alejandro Gertz Manero continúe siendo el fiscal general de la República. ¿Tu nombre? Gonzalo Castillo Cuevas. Muchas gracias. Mi hermana se llama Ana Paola Castillo Cuevas y mi hermano se llama Alonso Castillo Cuevas. Muchas gracias. Al contrario. ¿Entregaron la solicitud y la ratificaron? ¿O? La está ratificada, correcto. Esa es la que ahorita queremos presentarla, nada más necesitamos quitar algunos datos que son sensibles y la vamos a compartir con mucho gusto para que vean de qué consta la simple ratificación. Y hay unas copias del juicio político aquí en unas cajas que también podemos, si quieren tenerlas, circularlas, son para ustedes. Por supuesto, sí. Nada más lo presentaron ante la oficialía de parte. No, nos mandaron a jurídico, en donde ya se presentó, ya nos ratificaron la denuncia y empezará ahora el proceso, el trámite correcto, ¿no? Entonces aquí en la Nos explicaron que cuando vas a oficialía es porque mandas a un mensajero, en este caso como nosotros estaban los 3 como presentes, hijos, nos pidieron nos recibieron en jurídico muy amables y nos ratificaron y nos esto la ratificación y todos los documentos, ¿no? Ok, muy bien, pues muchas gracias. Una pregunta más, Sí, ¿a claro. ustedes sí les consta toda esta riqueza? ¿Sí llegaron a ver todos estos bienes? La riqueza de Federico Gertz Manero, que fue pues prácticamente nuestro abuelo, no la vimos porque pues llevaba una vida tranquila con mi abuela, pero la fortuna de Alejandro nunca tuvimos, como dirían, un acercamiento como tal, porque yo a Alejandro lo he visto 2 veces en mi vida, imagínense, y me quiere meter a la cárcel. Entonces, ¿Era prestanombres, Federico? lo más seguro es que Federico actuó como el prestanombres de Alejandro, era la coartada perfecta, ¿no? Federico con mi abuela, no vida pública, y Alejandro lo más probable es que haya utilizado a su hermano para manejar pues fortunas, ¿no? Y movimientos de recursos ilícitos muy probablemente. Muchas gracias. Morán Servín fue la pareja durante 52 años de Federico Gertz Manero. Era su cuñada. 52 años fue la cuñada de Federico. Mi abuela fue la cuñada durante 52 años de Alejandro Gertz Manero. Todo transcurre con normalidad. En 2000, una vida, 52 años, yo tengo 44, por lo que Federico formó parte de nuestras vidas desde nacimientos hasta bodas, hasta graduaciones. Y en 2015 es cuando todo cambia. 2015, mi abuela tiene 88 años, Federico Gertz Manero tiene 82 años. Federico tenía en ese entonces... Perdóname, ¿sí? ¿era la segunda pareja de...? Era la segunda pareja, claro, exacto. por eso es que Era la segunda pareja. Las 3 hijos de mi abuela son de otra persona. Mi abuela conoció muy joven a Federico y se quedaron pues más de medio siglo juntos. Entonces, perdón, ¿sí? ustedes son nietos políticos. Nietos, exacto, nosotros seríamos lo exacto, nietos políticos. En que nos quedamos en 2015. Federico con 82 años, mi abuela con 88. Federico ya en ese entonces tenía un marcapasos en el corazón, tenía problemas en la vista, ya tenía un inicio pronunciado de demencia. Entonces mi abuela contrata a 2 enfermeros para que vayan a la casa y puedan ayudarla a cuidarla. Pasan un par de días y mi abuela nota que Federico sigue mal. ¿Qué hace mi abuela? Le marca a su cuñado
Alejandro Gertz Manero. Y le dice, oye Alejandro, noto que tu hermano sigue malo. No te preocupes, Laura, en este momento te voy a mandar al jefe de servicios médicos de la Universidad de las Américas, a otro doctor, y quiero que Miguel Ángel Señal, que lo calificó el fiscal como el mejor geriatra de México, se encargue de mi hermano. El 24 de agosto llegan los 3 médicos de Alejandro y se encargan por completo, bueno, complementan los cuidados dentro de la casa de mi abuela. Se quedan 5 días los médicos de Alejandro visitando, las hijas de Alejandro visitando, sobre todo Victoria Gertz Loizaga, que vivía con su esposo Julián Antuñano frente a la casa. Entonces lo visitaban constantemente. Y el 29 de agosto de 2015, es decir, 5 días después de que Alejandro tome el control absoluto de la salud de su hermano, llega el fiscal general de la República, que en ese entonces era el rector, sin orden de cateo, toman fotografías, se llevan documentos y secuestra a su hermano. Y ahí mismo amenaza a mi abuela y le dice, si tú te presentas en el hospital, te voy a arrestar. Entonces mi abuela no vuelve a ver nunca más a Federico, se lo lleva el 29 de agosto y él muere el 27 de septiembre de 2015. Nadie más, las últimas 5 semanas de vida de Federico Gertz Manero estuvieron a cargo de su hermano. Y ahí es cuando Alejandro hace esta fabricación y acusa de homicidio a mi madre, a mi abuela y a mi tía. Pero lo que es un absurdo, no, exacto, por eso es tan absurdo. Ni mi madre... ¿Tienen pruebas de eso? Pues claro, tenemos pruebas de todo, son 5 años de juicio. Durante 5 años de juicio, ¿qué pasó? La propia Fiscalía de la Ciudad de México en 2 ocasiones dictaminó el no ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? Porque no había conductas ni elementos para atribuirle un delito ni a mi abuela, ni a mi madre, ni a mi tía. Sin embargo, ¿qué pasa? Llega el 2019, Alejandro asume el cargo como el primer fiscal autónomo en el estado del país y el expediente lo reactivan y lo envían a la Fiscalía Central para la investigación de delitos especiales y electorales. Y el abogado de ese entonces, que nos renunció por las amenazas de Gertz, Alfonso Jiménez O'Farrill, nos llama y nos dice, les tengo que dejar la defensa porque las amenazas ya no solo son en mi contra, sino ya se fueron a miembros de mi familia. Nos quedamos sin abogado y el 16 de octubre arrestan a mi mamá, un coche sin identificaciones de patrulla, con 2 sujetos a bordo sin uniforme, no presentan orden de aprehensión, los persiguen en el coche, los acorralan y se llevan a mi mamá a Santa Marta, Catitla. Y desde ahí empezamos todo un proceso judicial, lo mismo que se había llevado durante 5 años, pero ahora con mi mamá, en Santa Marta, Catitla. Y resumiendo lo que ha pasado legalmente, nosotros apelamos al auto de formal prisión, se va a la sala y el magistrado lo niega, pero cuando tú lees la negación te das cuenta que no analizó nada, entonces nos fuimos al amparo y el amparo fue la primera noticia que nos dio que el Poder Judicial finalmente estaba haciendo su trabajo. Amparan a tanto a mi madre como a mi abuela. ¿Por qué? Porque la juez de amparo se da cuenta de la cantidad de irregularidades y de contradicciones del propio fiscal, de su yerno, de sus hijas, de la violación al artículo 14, de la violación al artículo 16, de 28 agravios que le presentamos al magistrado, analizó 6 y de esos 6, 2 de forma parcial, es decir, que el magistrado no analizó las pruebas, entonces dejan a mi mamá en la cárcel. Eso la juez de amparo se da cuenta y entonces al amparar y proteger tanto a mi abuela como a mi madre, nos tenemos que ir a un tribunal colegiado de circuito. Nos vamos al tribunal colegiado de circuito en donde son 3 los que resuelven el caso. Después de 2 semanas, el 8 de noviembre, me llega un correo electrónico confirmando la audiencia videoconferencia que vamos a tener yo y mis hermanos con los 3 magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal. Dijimos, perfecto, y el jueves 11 de noviembre se iba a deliberar la posible libertad de mi madre, muy factible. ¿Por qué? 1, porque es una fabricación y todo el mundo lo sabe, y 2, porque ya veníamos de ganar un amparo. Y de repente, el lunes en la noche, es decir, el mismo día que nos confirman a mí y a mis hermanos que tenemos la audiencia y que el jueves van a decidir sobre mi madre, nos cancelan en la noche de ese mismo lunes, tanto la audiencia del día siguiente como la deliberación del jueves, ya que a petición del fiscal general de la República, él le pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso. Así que ahora el caso de mi madre, un caso entre particulares, que nunca ha sido entre particulares, y yo he venido sosteniendo que somos nosotros parte, y Gertz es juez, parte, policía y extorsionador. Entonces nunca ha sido algo normal, ¿no? Entonces ahora está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 9 de noviembre y nosotros no nos han dicho en la Suprema Corte, ya presentamos 3 escritos, ya fuimos a la Corte, ya nos manifestamos, ya le hemos pedido a Arturo Saldívar por varios medios que giren el caso al ministro ponente y que resuelvan de una vez por todas el caso de Alejandra Cuevas
Cuevas Morán, que lleva 417 días ilegalmente encarcelada por las decisiones de un funcionario que actúa por encima de la ley. Alejandro Gertz Manero es un emperador, hay que aceptarlo. Yo por eso sigo haciéndole un llamado a todos los diputadas, senadores y senadores. Esto no es el caso particular de Alejandra Cuevas Morán. Estamos con una persona en uno de los puestos de seguridad nacional más importantes que está concentrado en mi abuela, en mi madre y en la Universidad de las Américas. Y que por cierto, ya que están todos ustedes aquí y les gusta el periodismo, hay que investigar el papel que desempeñan las 3 hijas de Alejandro, Victoria, Mercedes y Alejandra Gertz Loizaga. ¿Qué papel desempeñan ellas en la Universidad de las Américas? Hay que indagar también por ahí qué es lo que está ocurriendo con ellas. Con el asunto del homicidio, específicamente, ¿qué es lo que se supone que hace su mamá para que la encarcele? Sé que fue omisión de cuidados, fue como arrancó la acusación, como si no lo hubieran cuidado bien. Omisión de cuidados, cuando fue cuidado, sí existe, por omisión de cuidados a una mujer de 88 años, y eso fue la acusación que hizo el fiscal, pero al final del día nunca se pudo sostener. ¿Por qué? Porque fueron 5 años de juicio, 5 años de juicio en donde hubo documentales, testimoniales, pruebas, facturas, y las autoridades dijeron, aquí no hay delito. La única razón por la que mi mamá está aquí es porque él se hizo fiscal y ha torcido y tergiversado la ley y tiene el monopolio de la justicia y ha logrado lo que ha logrado en este momento. Nosotros sabemos que la justicia es la regla y no es la excepción. Lo que sí es la excepción es tener al hombre más poderoso, porque así nos lo dijeron en el Senado cuando fuimos, que no nos hiciera, que no había nada que hacer, que el fiscal general de la República era más poderoso que el presidente de la República y que el Senado, y que era lo que nos había tocado, que no dijéramos nada. ¿Quién se los dijo? Del Río Virgen, del Senado del Río Virgen. Esa fue la declaración. Entonces, bueno, meten a tu mamá a tu cárcel, te dicen que tú no puedes salir a los medios, nos amenazaron, porque también hubo amenazas, hubo extorsión, hubo varias cosas. Entonces ha sido realmente un calvario. Estos audios que dices, sí, que tienen audios. Sí, son la voz del fiscal general de la República, sí, claro. Son? Tengo una llamada con él. Una llamada en donde no solo habla de que quiere la confesión por nosotros por escrito, nos da el teléfono celular de Juan Ramos, nos cuadra la reunión con el subprocurador, y luego ese siempre va a ser la pregunta que solo el fiscal general de la República va a poder contestar. Nosotros, conociéndolo, y mi abuela que lo conoce de 52 años, todo es producto porque él debe de pensar que a la muerte de su hermano alguien iba a hacer un reclamo, o como tiene esta fortuna, mala vida. Dice Alejandro Gertz Manero, ¿qué tal que Laura, mi excuñada de 52 años, tiene información como la que yo presenté, que encontramos de un estado de cuenta de casi $8 millones en un paraíso fiscal en Panamá de un banco suizo? Y yo presenté eso ante la UIF para que se investigue el fiscal general de la República. Nos dice que quiere un documento por escrito en donde yo y mis hermanos reconozcamos la responsabilidad directa o indirecta en este caso. Nos dice que quiere que nos reunamos con Juan Ramos, que él va a comunicarse con el licenciado Ramos, y cuando llegamos con el licenciado Ramos es cuando el licenciado Ramos nos dice, trajeron el documento por escrito que les pidió el doctor Gertz Manero. Es decir, que además de tener al fiscal general de la República cometiendo delitos, pone al subprocurador, que todos pagamos con los impuestos, como no solo como su abogado particular, sino exigirnos una confesión que tanto el fiscal como el subprocurador Ramos saben que es ilícita. ¿Y ustedes están tipificando esto? Bueno, lo están metiendo aquí como extorsión. Entonces, que hubo todo, hubo extorsión por parte del fiscal general de la República. Mi abuela tuvo que renunciar a la pensión porque con mi madre encarcelada se lo pidió, se le tuvo que entregar un cheque, se le tuvo que entregar objetos, y después de que seamos todo eso, nos pide a nosotros que le entregamos nuestra libertad. ¿El cheque de cuánto? Y ahorita tu seguridad no está en riesgo. ¿Cuánto le han entregado? Por supuesto que está en riesgo nuestra seguridad, y estamos con miedo, no queremos ni salir de la casa, porque nosotros sabemos que lo que hemos venido haciendo a través de los medios le ha él molestado mucho. Los propios articulistas dicen que con esta investigación que se está haciendo en la UIF, todo lo detonó lo que nosotros presentamos en la UIF, y ahora ya salió de las inmobiliarias. Entonces, la fortuna de Alejandro Gertz Manero es incalculable. Todo el móvil de la persecución en contra de Laura Morán Servín, mi abuela, de mi madre Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, es porque el fiscal teme que mi abuela tenga más información, que constate lo que todos los mexicanos están constatando día con día con la cantidad de revelaciones y de informaciones, la fortuna, mala vida del fiscal general de la República, que ha violado los derechos
manos de una mujer inocente desde hace 417 días. Este es un caso que no podemos permitir que la Procuración de Justicia siga en manos de un delincuente, y no lo digo como un juicio subjetivo, no lo digo como una opinión, lo digo con las pruebas en la mano y lo digo porque he vivido en carne propia una persecución del fiscal general de la República. Y que además por su ¿Me das tu nombre? de su casa. Alonso Castillo Cuevas. Alonso Castillo Cuevas. El cheque que mencionaste, ¿cuándo fue? Eso fue un cheque de 3,5 millones de pesos. ¿Cuándo fue? El cheque te tendría que dar la fecha, fue en noviembre. ¿Pero salió a su nombre o Finales de- sí, Correcto, a nombre de sí, el cheque que nos exigió con mi madre encarcelada, el cheque fue certificado de caja a nombre del fiscal general de la República. Como ustedes saben, un cheque de caja, la única persona que lo puede cobrar es el fiscal general de la República. ¿Y eso para qué era ese cheque? Pues porque él lo quería, porque él quería pedir todo. ¿Ya? Jefe de prensa se encargue con él. Ok, muchas gracias a todos por escuchar y por estar aquí. Sí, muchas gracias.